Pues sí puede ser lo mejor de James Gunn. Primero vamos a ponernos en contexto con la película. The Suicide Squad es una película que se planeó desde el 2016 y quien estaría a cargo sería David Ayer, director de la película The Suicide Squad de 2016, pero declinó la oferta porque se encontraba trabajando en la película de Gotham Sirens, película que sigue en producción. Varios directores fueron contemplados como Mel Gibson y Daniel Espinosa, este último por realizar trabajos como Life y la próxima película de Sony Morbius, pero por diferencias creativas él abandonó el proyecto. Pero el destino tenía algo mejor para esta cinta, ya que en 2018 el director de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y Volumen 2, James Gunn, fue despedido por parte de Disney ya que se encontraron algunos tweets polémicos de él de hace más de 10 años, alucinando la pedofilia, pero muchas personas señalan que solo fue humor negro. Lo cierto es que James Gunn es una muy buena persona y hasta todo el cast de Guardianes de la Galaxia defendió al director. Pudo parecer fortuito el despido de este director, pero Warner Brothers no dudó dos veces y dijo: si no lo quieres, préstamelo para las carnitas. Pues se confirmó que Warner no esperó ni una semana y llamó al director, porque ya saben, stonks. El estudio le ofreció a James Gunn dirigir diversas propiedades intelectuales y una película de Men of Steel 2, pero a fin y a cabo él eligió The Suicide Squad. Este fue el movimiento más inteligente de Warner, ya que no solo agarraron a un hombre que tenía experiencia con franquicias exitosas, sino a un hombre que entendía a los personajes. El mismo David Ayer dijo que el hecho de contratar a James Gunn fue un movimiento muy inteligente. Algo que debemos tener en cuenta sobre la cinta es que este no es ni un reboot ni una secuela. En mismas palabras del director, esta es su visión de cómo es el equipo y según él, está dentro del universo extendido de DC Comics y sí, tiene guiños a lo que puede ser el futuro de esta franquicia. Pero viendo la película, sí existen las segundas oportunidades. Ojo ahí, de por sí debes tener el ingenio y carisma que James Gunn tiene al filmar. Hay que empezar de lleno sobre la película. Nos situamos en Belle Reve, lugar para supercriminales. Tenemos a Robert Dubois, alias Bloodsport, interpretado por Idris Elba, que con el fin de mantener segura a su hija cumplirá las peticiones, si no las exigencias, de Amanda Waller, que busca un equipo para irrumpir en Corto Maltés, lugar ficticio en los cómics, donde hay secretos muy turbios y donde Amanda quiere llegar a descubrir ciertas cosas. El equipo que reúne más bien se conforma por Peacemaker, interpretado por John Cena, Polka Dot Man, interpretado por David Dastmalchian, a Harley Quinn por la queridísima Margot Robbie y a Ratcatcher 2, interpretada por Daniela Melchior. Bien, dicho sea de paso, podemos decir que sin lugar a duda, esta película es la que mejor envuelve los talentos de James Gunn. Creación de personajes, un buen soundtrack y una increíble historia. ¿Es mejor que su trabajo en Marvel? The Suicide Squad está cerca de ser tan buena como Guardianes de la Galaxia Volumen 1, y esa es una gran virtud, ya que no busca copiar el mismo estilo. Podemos decir que me pareció una muy buena idea que la película fuera para mayores de edad, ya que a lo largo de los años James Gunn no solamente ha hecho películas para el público infantil, sino para un público más adulto. Sí, tú moro de 18 años, aún no puedes ver la película, así que lo siento. Empecemos con lo bueno de esta cinta. Como dije anteriormente, si a James Gunn se le da mejor algo es crear buenos personajes con los que puedes reír y llorar. Todos los personajes son maravillosos. Si se me permite decir, los personajes que más salen en los trailers son los que más se roban la película. Quien tiene las mejores secuencias de acción es sin lugar a duda Harley Quinn. Siendo sinceros, ni desde la primera película que la vi hasta Birds of Prey no conectaba tanto con ella, y aquí James Gunn le hace justicia a este mítico personaje, dándonos momentos divertidos pero cargados de acción, y lo mejor es que tanto el personaje como la actriz son respetadas con la dignidad que se merecen sin ser objetos para los hombres. Desprendiendo carisma y una aura de respeto, donde brilla mucho su inteligencia, este personaje es un peligro para cualquiera. Quienes también se roban la película son Peacemaker y Bloodsport, que aunque pareciera que son personajes diferentes, guardan cierta similitud. John Cena, después de verlo en esta cinta, crees que tiene más futuro como actor. Ese carisma que te desprendía verlo en la WWE aquí se supera. Siendo uno de los elementos más cómicos, es uno de los personajes más imponentes. A Idris Elba, por su lado, lo hizo muy bien en Marvel, pero en DC Comics le tiene más respeto y dentro de la película en serio crees que él podría liderar todo un grupo. Los que son Polka Dot Man, The Ratcatcher 2 y King Shark son de lo más tierno dentro de la cinta.
Los tres son imponentes y te relacionas bien con ellos. Polka Dot Man es el inadaptado patético que termina siendo gracioso. The Ratcatcher 2 es posiblemente el personaje que le da corazón a la cinta. Y King Shark, bueno, hay que decirlo, King Shark es Groot pero más violento. El Coronel Flag, interpretado por Joel Kinnaman, lo hace 1000 veces mejor de lo que lo hizo en la cinta pasada. Aquí se le da mejor personalidad y grandes diálogos y también grandes escenas de acción. Este es el verdadero escuadrón suicida y tiene grandes puestas en cámara. Igual Joaquín Cosio lo hace demasiado bien. ¡Y demonios! Viola Davis como Amanda Waller, hay que decirlo, es la verdadera Amanda Waller sacada de los cómics. Una mujer con carácter fuerte que hace lo mejor para su bien y el de su país, claro, desde un cierto cinismo. Es James Gunn posiblemente en su máximo esplendor. Esta cinta nos recuerda mucho a lo que acostumbra hacer Quentin Tarantino, donde el gore y la violencia, más que ser algo despampanantes, es algo que de verdad funciona dentro de la trama. Y sí, posiblemente pueda ser algo que demerite la película, pero no creo que sea algo que de verdad afecte su calidad. Ahora vamos con lo malo de esta cinta. No sé si sea la emoción o algo más, pero no encuentro algo que de verdad demerite esta cinta. Si sabes la dinámica del equipo o algo más sobre James Gunn, sabrás que le dieron mucha libertad de escoger a quienes él podía matar. Y es algo que a mi opinión demerita la película. Ojo, mi opinión. Pero tomando en cuenta que el mismo equipo se llama Escuadrón Suicida, no te puedes enojar. Como conclusión, la película tiene momentos donde desprende fabulosidad. Desde los primeros 10 minutos quedas enganchado totalmente a la cinta, con chistes válidos para la clasificación, una historia atrapante y un enemigo que pone un reto para todos ellos. Tomando en cuenta que el enemigo es una estrella espacial que pareciera algo tonto, pero pone todo el sentido que peleen contra ella. Hay una intención de que todos los personajes brillen y eso es algo que siempre se le va a apreciar a este director. James Gunn sigue demostrando por qué es uno de los mejores en el negocio actualmente. Pero posiblemente no sea lo último que veamos de este equipo. Acompáñame en el siguiente video donde hablaremos de la escena post créditos que podrás ver en estos momentos cuando ya lo anexe. En el video hablaremos del futuro del equipo y de la franquicia del universo extendido de DC Comics. No te despegues del canal de Gemelost. Por favor, oprime el botón de suscribir activando la campanita, dándole me gusta, comentando este video y compartiéndolo con tus amigos. Esto ha sido todo por este momento. Te ha hablado Cosa 1 y nos vemos en otro video.